Ci sono popolazioni intere che non sopportano più la miseria, rompono i confini, attraversano il mondo. Con le buone o con le cattive diventeranno milioni coloro che migreranno. Con le buone o con le cattive, perché dietro avranno solo il deserto, devono sopravvivere. Non è possibile costruire alcuna torre d'avorio. Prima o poi l'ondata dei poveri arriverà. No podemos permitir que la gente siga muriéndose de hambre en buenas regiones del planeta. Y en segundo lugar, en virtud de una razón de estricto egoísmo. Esas gentes antes o después van a llegar hasta nosotros, como los bárbaros del pasado, arrasándolo todo y probablemente con mucha razón. Bien que les maîtres du monde, hein, et ceux qui peuvent encore le parler, trouvent une autre solution que la mitrailleuse, que les barbelés, que les patrouilles de police navale dans la Méditerranée. Ils trouvent une autre solution qui est celle de la redistribution des biens sur terre. Le Sindbad, il partait de Bagdad et il voyageait jusqu'en Chine. Pourquoi? Dans un petit bateau en bois. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'avec l'étranger, il peut devenir riche. Pour le Sindbad, c'est en parlant avec l'étranger que tu deviens riche. Et moi, je dis, peut-être qu'il faut maintenant revoir l'histoire, prendre les modèles qui sont comme Sindbad, où les étrangers sont des êtres absolument nécessaires pour votre survie. Vous êtes des Espagnols? Ah, solo vamos ahora. Ok, y a pas de problème, no problemo, no problemo, no problemo. No problemo. Le problème que nous avons, ni un Espagnol, ni un Marocain ne peut gagner sa vie assis chez lui. C'est fini. Nous devons tous voyager pour gagner notre vie. Et c'est Sindbad. Tu as besoin de voyager, de communiquer avec les étrangers, d'apprendre les langues, de comprendre comment ils réfléchissent pour survivre. Me quedaría, pero necesito ayudar a mi familia y aquí no tengo nada que hacer. ¿Me entiendes? Si encontrar aquí algún trabajo, tampoco me serviría porque me llevaría mucho tiempo ganar algo de dinero. Quizás podría conseguir 1000 en 10 años. ¿Voy a emplear 10 años para ganar 1000? Yendo a otro país, quizás pueda conseguir en 1 o 2 años 2 o 3000. Pero aquí no. ¿Me entiendes?
La logique de l'Europe qui essaye maintenant de s'enfermer pour empêcher de nouveaux immigrés de venir est en train de se casser. Parce que cette logique de mur autour de l'Europe n'a aucun sens. Aujourd'hui, l'Europe est une des zones les plus riches du monde. Et le fait qu'en Afrique du Nord et en Afrique noire, il y ait de plus en plus de pauvres, eh bien, on n'empêchera pas les pauvres de venir. Desde el centro de refugiados son solo 3 kilómetros hasta la boca del túnel bajo el canal. Un asalto en masa logra desbordar a los guardias de seguridad. Los inmigrantes aprovechan el paso del tren para saltar la valla e invadir las vías. Luego salen corriendo hasta la boca del túnel. Varias veces Gran Bretaña ha acusado a Francia de no hacer lo suficiente para frenar la inmigración clandestina. París ha prometido ya cerrar el centro de refugiados. De momento, devuelve a los inmigrantes que no han logrado pasar a su campamento, con la seguridad de que volverán a intentarlo. Parce que ce que vous devez savoir, mais le sud du Maroc est menacé par la fuite des cerveaux des jeunes. Il n'y a plus de jeunes. Ils disent si dans 5 ans on n'arrête pas les jeunes, il va y avoir plus de population dans le sud du Maroc. Le désert va reprendre le... Se calcula que hay en Estados Unidos tan solo 35.000 ciudadanos, hombres y mujeres, sobre todo hombres, subsaharianos. O sea, que estos doctores de raza negra que han hecho en sus países la carrera de química, de física, de tal, no sé qué, y que un buen día han ido y han dicho, pues ahora tienen la posibilidad, que son imprescindibles para el desarrollo de su país, 35.000 están sirviendo en los hospitales, en los centros de investigación, en las industrias, en las grandes fábricas de los Estados Unidos. Et l'un des grands problèmes de l'immigration, c'est qu'il n'y a pas de Maghreb uni. S'il y avait une économie Maghreb unie, il n'y aurait pas les gens qui veulent traverser, qui nagent dans l'eau ou ils se jettent dans l'eau. On aurait une autre économie, un autre monde. El pasado domingo, entre 400 y 500 inmigrantes se lanzaron en avalancha contra las vallas de la frontera que separa a la ciudad de Melilla y Marruecos. Habían construido escaleras rudimentarias con las que ayudarse a superar la verja de 3 metros de altura que les linda el paso. Ce que nous voyons, c'est que l'Europe crée une forteresse des barbelés pour se prémunir contre les réfugiés de la faim. Dans la mer Méditerranée, des Africains meurent pratiquement toutes les semaines pour essayer d'arriver en Andalousie, essayer d'arriver en Sicile, essayer d'arriver ailleurs pour pouvoir survivre. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Una persona sin papel que trabaja es una persona que no se puede sindicar. Es una persona que no se puede quejar de sus condiciones de trabajo. Y eso es lo que la industria necesita. Entonces ahí hay una hipocresía inmensa entre los políticos y la industria. Porque nos dicen a todos por la tele que quieren luchar contra la inmigración clandestina, pero al mismo tiempo la industria en sí mismo la necesita, pero vitalmente. Para ser competitivo y para bajar los costes y para ya no tener a los sindicatos encima. La mayoría de los economistas con un poco de sentido saben que la relativa bonanza económica de nuestras sociedades guarda mucha relación con la explotación descarnada de estos inmigrantes que han llegado en condiciones desesperadas. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena.
correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. 80% des richesses de la planète ne sont utilisées que par moins de 20% des habitants de cette planète. C'est un système qui ne peut pas marcher. Et donc toutes les révoltes auxquelles on assiste, que ce soit dans les banlieues ou que ce soit au Maroc quand les immigrés essayent de rentrer en Espagne, et on voit bien que c'est une logique de la pauvreté et de la misère face a des îlots de richesse tout à fait insupportables. Creo que en cualquier caso la conclusión está servida. El planeta contemporáneo no está proporcionando reglas del juego que permitan garantizar que la mayoría de sus habitantes empiecen a adentrarse en el ámbito propio de una vida digna. Lo que está haciendo es adentrarse de lleno en esa lógica descarnada que ya dije antes puede producir una suerte de Big Bang, un estallido en la medida en que el caos que se va instalando por todas partes haga que la mecánica general escape del control de quienes pusieron en marcha los mecanismos correspondientes. Hace mucho ya que en las grandes periferias ya la familia, por razones X, ya no está educando a los hijos. La escuela tampoco. Y entonces están creciendo en el mundo entero una generación de millones de chavales que están prácticamente al 100% educados por la televisión. La televisión no respeta nada y va a crear pues generaciones de chavales que no respetarán nada. Los actos de violencia se han extendido a municipios de 5 departamentos separados de la capital, París, donde la calma prevalece en todos sus distritos, lo mismo que en Clichy-sous-Bois, localidad en la que el jueves empezó todo tras la muerte por electrocución de 2 adolescentes. El estallido que ha ocurrido en las periferias metropolitanas francesas era de ciudadanos franceses, ¿no? Pero de origen árabe o magrebí o de origen subsahariano, ¿no? Que no tienen, a pesar de que son ciudadanos franceses, pues tienen los mismos derechos formales que el resto de los ciudadanos franceses, pero no los derechos reales. No hay futuro. Entonces crece ahí un desengaño interno, que se mezcla con rabia porque luego, claro, el único futuro que hay lo ven por la televisión, pero para acceder a lo que muestra la televisión hace falta dinero. ¿Cómo obtener ese dinero? No lo hay, no hay salida para eso, hay discriminación, hay tal. Y entonces ahí se genera esa rabia, ¿no? Intentan resistir en vano porque en París la policía ha empezado a cumplir las órdenes del ministro del Interior de desalojar las casas en mal estado ocupadas por inmigrantes. No os mováis, grita esta mujer en el interior, mientras fuera este hombre que vive en la casa nos dice que le han avisado del desalojo cuando iba a trabajar. En este caso, los ocupantes son inmigrantes con papeles y las autoridades aseguran que serán realojados en un lugar apropiado. Estos escenarios para nada son descartables en el futuro, ¿no? Porque claro, a escala comunitaria hay 20 o 30 millones de ciudadanos no comunitarios que habitan en las metrópolis de los principales países de la Unión, desarrollando los trabajos más penosos y precarios, ¿no? Pero luego además hay una población de esa dimensión o superior que formalmente son ciudadanos de los países comunitarios, pero que son descendientes en primera o segunda generación de poblaciones que emigraron a Europa desde los países árabes o desde África o desde Asia, etcétera, y que aunque formalmente tienen los mismos derechos, realmente no es así. Globalization, as we know it today, is it takes the best and leaves the rest. It's not interested in the poor people in Europe. It's not interested in regions which are not productive, who don't contribute anything
to world production or world consumption. It's not interested in Africa. It's not interested in poor parts of Pakistan. Globalization is not an equally distributed phenomenon. It is a phenomenon which includes a certain part of the world and certain people in those countries, but not others. El tema ahora es que hay para todos, pero no hay para la ambición desmesurada de unos pocos. Y también que basta con que algunos cambiemos para que todos vivamos mejor. O sea que incluso para el tramo del norte que ahora vive mejor, nos interesa que el sur viva mejor por razones egoístas, porque si no seguiremos teniendo toda esta enorme movimientos migratorios que van buscando sin duda mejor calidad de vida. Por lo tanto hay que mejorar la calidad de vida en los países de origen para además crear condiciones de futuro a nivel global. La soluzione a questa situazione la possiamo trovare solo, è paradossale ma così, in chiave globale. L'Europa da sola non ce la fa. O stringiamo un'alleanza con le masse dei paesi poveri e ridiscutiamo il sistema di sviluppo completo, oppure i poveri europei saranno trascinati ad individuare come loro avversari le masse povere del sud del mondo dove la produzione viene delocalizzata. Hoy día muchas empresas no ven el interés de estar establecidas en lugares donde el precio de la mano de obra es muy elevado. El ideal de la globalización es de producir donde los costos de trabajo son los más reducidos y vender en los lugares donde el nivel de vida es el más elevado. Es decir, por ejemplo, hoy día lo vemos, las empresas se instalan en China porque la mano de obra es el costo de la mano de obra muy reducida, para fabricar objetos que luego se van a vender en los países más ricos, en Europa, no sé, en Suiza, en Estados Unidos. El hambre viene, el hombre se va, sin más razón. El hambre viene, el hombre se va, ruta Babilón. Por la carretera, por la carretera. We know there will always be Chinese, there will always be Vietnamese, there will always be someone prepared to work for less than a Spaniard or a Frenchman or an American. We know that. And therefore, capital has become free to use that reserve army wherever it exists. Hoy día un inversionista está dispuesto a invertir en un país a condición de que los trabajadores trabajen a precio chino, ¿verdad? Entonces, si un trabajador catalán o un trabajador madrileño o un trabajador vasco, donde sea, puede trabajar a precio chino, la empresa evidentemente no tiene ninguna dificultad a instalarse en tal o cual región de España. Pero eso es muy difícil de obtener, evidentemente, porque los trabajadores en cualquier región de Europa tienen siglo y medio de lucha social y por consiguiente de adquisiciones de derechos sociales, cosa que los trabajadores chinos no tienen. En Alemania el impacto de la deslocalización inunda las portadas desde hace semanas. Desde las filas de la socialdemocracia se ha iniciado la llamada lucha contra el capitalismo, acusando a algunos, a los empresarios, de limitarse a desmantelar fábricas y puestos de trabajo. L'Allemagne, c'est la quatrième puissance économique du monde. C'est la première puissance économique de ce continent, d'Europe, en Allemagne. Et pour lutter contre le chômage, le gouvernement Schröder avait, il y a 3 ans, fait voter au Bundestag démocratiquement une loi sur les 35 heures. Mieux distribuer le travail, réduire le temps de travail, mieux distribuer le travail, créer des emplois. Siemens, qui est le plus grand trust électronique du monde, Siemens, téléphone mobile, etc., a dit au chancelier démocratiquement élu de la 4e puissance industrielle du monde, ta loi, ça ne me plaît pas, ou bien nous partons, ou bien
les ouvriers en Allemagne vont travailler plus pour le même salaire. Terminé. Et il a gagné. En las dos plantas de Siemens afectadas, una especializada en teléfonos móviles y otra en inalámbricos, se pasará sin aumento de sueldo de las 35 a las 40 horas de trabajo semanales y no habrá pagas de Navidad ni de vacaciones. Habrá una gratificación anual si se alcanzan los beneficios previstos. A cambio, el grupo tecnológico alemán renuncia a la deslocalización hacia el extranjero de 2.000 empleos. Para mí lo importante es que ahora podemos producir más barato y para que podamos mantener los puestos de trabajo en Alemania, los empleados han de asumir sacrificios, decía el presidente de Siemens, Heinrich von Pierer. Si uno pudiese alimentar la idea de que el traslado de empresas enteras a los países más pobres va a contribuir en efecto a levantar el nivel de vida de esas gentes, tendría que mirar el proceso con otros ojos. Pero lo que hay por detrás es simplemente el designio descarnado de acumular más beneficios en pocas manos. Aquí no hay ningún propósito filantrópico o altruista. Moi, j'étais au Bangladesh, par exemple, à Dhaka, dans la banlieue de Dhaka, où des dizaines de milliers de femmes blêmes, sous-alimentées dans des casernes de béton et de verre, tenues par des Coréens d'ailleurs, par des Coréens du Sud, travaillent pour $1, $2 par jour dans des conditions d'hygiène tout à fait lamentables. C'est ces grandes enclaves du travail esclave, où les grandes marques du textile font fabriquer leurs marchandises. Donc la qualité de la marchandise est peu importante dans le textile. Ce qui compte, c'est la stratégie du marketing et de la marque. Si muchos de estos consumidores supieran que estas zapatillas de marca que se compran han sido fabricadas a la luz de las velas muchas veces por mujeres y por adolescentes, a veces por niños, que trabajan 10 horas los 7 días de la semana, quizá dijeran, no, a mí aunque me lo ofrezcan más barato, yo me doy cuenta de que esto es una barbaridad y de que esto no lo puedo tolerar. Hoy, según UNICEF, en el mundo hay casi 8,5 millones de niños esclavos, vendidos por 12 euros, entregados por sus padres a las mafias que les prometen un futuro mejor o simplemente secuestrados. Cada año se trafica con 2 millones de menores, niños para los que la vida puede que no sea mucho más que respirar. Bueno, porque el sistema busca trabajo barato. Ayer en el periódico se decía que han sido rescatados 456 niños esclavos en la India. Niños de entre 6 y 12 años que trabajaban de 10 a 16 horas al día. De todas formas, mientras la UNICEF siga diciendo que hay 800 millones de niños que están trabajando como trabajo esclavo, pero mientras nosotros queramos productos baratos, mientras el sistema lo único que busque sea el trabajo barato, habrá niños esclavos. Iqbal Masih le contó al mundo su historia, muy parecida a la de miles de niños. La de un crío pakistaní atado a un telar de alfombras a los 4 años. Tenía que pagar la deuda de sus padres. 12 horas al día de trabajo valían poco más de 2 céntimos. Así hasta los 10 años. Entonces rompió los hilos y salió a la calle. Y con él fueron otros tantos niños. Denunciaban a quienes les trataban como esclavos, los dueños de los talleres de alfombras, de ladrillos, los mismos que al parecer le asesinaron de un tiro en este camino. Volvía a su casa en bicicleta. Fue un 16 de abril de 1995. Estamos escandalizados en este momento con los mercados chinos que invaden Europa de los textiles baratos chinos. Los textiles baratos chinos solo son justificables a partir de mano de obra prácticamente esclava en la China. Y eso revienta los precios europeos, revienta seguridades sociales
y vamos a una competitividad salvaje. No nos engañemos mucho con esto, porque ahora empieza a emerger la especie de que son los propios empresarios chinos los que se entregan a esa explotación descarnada. Naturalmente que lo hacen, pero son muy a menudo nuestros propios empresarios los que invierten en China, sabiendo que las condiciones objetivas son extremadamente beneficiosas. Un grupo reducido de personas que había participado en una concentración contra la presencia de almacenes asiáticos de venta al por mayor de calzados que, según ellos, agravan la crisis que padece el sector, comenzó a lanzar gritos de tinte xenófobo. El incendio se propagó a una nave y afectó a otra. Tras los incidentes en el polígono industrial del Carrús, 10 personas, 3 de ellas menores de edad, han sido detenidas. Non è vero che per forza di cose ci deve essere una contraddizione tra il cittadino europeo, il lavoratore cinese o il coltivatore africano. No, possiamo costruire delle alleanze rilanciando però il conflitto contro i grandi capitali e le grandi multinazionali che traggono vantaggio da questo sistema economico. Non è detto che ci debba essere per forza uno scontro tra i poveri dell'Occidente e le masse diseredate del sud del mundo. Tenemos que saber lo que queremos. El juego de los chinos es un juego perfectamente legal y leal con nosotros. ¿Qué dicen? Hemos entrado en la OMC. La Organización Mundial del Comercio. Las reglas económicas del sistema comercial mundial son liberales. Vosotros podéis venir en nuestro país, hemos abierto nuestro mercado para vender lo que queréis. El liberalismo nos da la posibilidad a nosotros vender nuestros productos en función del nivel de desarrollo que es el nuestro. Porque vosotros podéis vender aquí y nosotros no. Tenemos que elegir las leyes. Si queremos el liberalismo, no tenemos nada que decir frente a los chinos. Y lo saben perfectamente. Basta que ver hoy la política de la Comisión de Bruselas, de la Unión Europea. La octava cumbre Europa-China no solo trató del textil. En los próximos 4 años, Bruselas y Pekín van a colaborar en temas de empleo, relaciones y legislación laboral, protección y diálogo social. L'Europa comprerà dalla Cina a costi cinesi, quindi la Cina esporterà in Europa. In Europa però saremo tutti disoccupati e senza soldi per comprare, e questa è la catastrofe dell'Europa e non è neanche il toccasana del mercato cinese. Sono tutte cose sbagliate. Quindi questa corsa ormai al consumo crescente, come all'indebitamento crescente, vero? La formula americana è consumer confidence, ci vuole la fiducia del consumatore, e sono indebitati fino a qua gli americani. Se si ferma qualche cosa anche gli Stati Uniti vanno a gambe 48 perché gli americani non hanno risparmi. Le banche salterebbero, quindi è tutta una situazione di estrema fragilità creata da questa corsa economica che è una corsa innecessaria. Walmart, que es una gran empresa de distribución, son supermercados gigantescos, Walmart que domina la distribución en el mundo. ¿Cómo funciona? Funciona esencialmente importando productos fabricados en China, etcétera, a precios de costo con mano de obra extremadamente barata. Segundo, difundiéndolos en sus gigantescos supermercados donde los trabajadores no pueden estar sindicados y donde los trabajadores tienen todos una situación de precarios. No son trabajadores fijos, no son trabajadores a tiempo completo, etcétera. Y de esa manera es la empresa que más rentabilidad está teniendo y que más se está desarrollando, la empresa norteamericana, que más se está desarrollando a través del mundo. Es obvio que ese tipo de modelo rompe con todo lo que se ha conocido en la construcción, digamos, de un trabajador asalariado que permite construir una sociedad de integración, ¿no? Que se trató de construir a lo largo de los siglos XIX y XX. El capitalismo hoy día ha dejado de ser un capitalismo productivo e industrial,
como lo era hace un siglo, y se ha convertido en un capitalismo puramente especulativo, donde de lo que se trata es de especular con el dinero, jugar con el dinero, con grandes cantidades de dinero, ingentes cantidades de dinero, jugar con el dinero, especular como en un casino. Hay autores que hablan del capitalismo de casino, es decir, jugamos con el dinero como en un casino, y es un capitalismo que no produce, es decir, que no produce, que no genera puestos de trabajo nuevos, y que, bueno, si los genera en unas condiciones efectivamente lamentables, sin ningún tipo de protección, y eso implica que esta estructura expulsa del sistema a millones de personas diariamente. This is standard, and this is due to the fact that capital can move in and move out just by tapping on a computer keyboard very, very, very quickly. They affect not just markets, but ordinary human beings. For example, in 1 week, in the Indonesian financial crisis in 1998, just a part of the unemployment, there were 30,000 bank employees who lost their jobs in 1 week because banks were closing down all over the country and people were just thrown out on the pavement. Il capitale è sempre più concentrato, sempre più distante, sempre più invisibile, è sempre più fatto a scatole cinesi. E il lavoratore non è più solo quello della grande azienda che timbra alle 8 quando entra e alle 5 quando esce, è il lavoratore diffuso, il lavoratore precario. La precariedad es un paro aplazado que te angustia desde ahora mismo ya. Es decir, tienes un destino marcado que te parece inevitable. Lo hemos admitido. No lo hemos admitido ya los ciudadanos de a pie, lo han admitido los grandes partidos políticos de la izquierda. Hoy la precariedad es un componente de cualquier forma de organización política a nivel estatal, visto también desde la izquierda. Lo que vamos a ver los próximos años pues es una devaluación, yo diría salvaje, del coste de la fuerza de trabajo en Europa, ¿no? De la dimensión laboral, y también un recorte muy profundo de la dimensión social del Estado europeo, ¿no? De los Estados europeos del bienestar, ¿no? Y eso indudablemente yo creo que no se va a llevar a cabo sin, pues sin conflictos sociales crecientes, porque hay un rechazo social profundo a que eso tenga lugar. Estas imágenes son de hace solo unos minutos, es el ambiente que se ha vivido durante la tarde en la Plaza de la República en París. Allí ha terminado una gigantesca manifestación para protestar contra el contrato del primer empleo del primer ministro Villepin. El impresionante dispositivo policial no ha evitado, como vemos, los disturbios. Varios estudiantes y agentes están heridos y hay decenas de manifestantes detenidos. No hay trabajos a largo plazo, es todo pues trabajos de, como se dice en Francia, de intérim, que te emplean 3 meses, te echan, vas a ir otro, pero bueno, te utilizan como un pañuelo ahí de papel. Political parties that used to represent the working class have all over the world gone into hibernation. The communist parties are practically non-existent now. The social democrats, many of them have gone over to the side of the right. This is clear in our fight over the Constitution in France. Si Le Monde expresa el temor europeo por los ya repetitivos sondeos que pronostican la victoria del no, este se explica porque sus partidarios, sobre todo en la izquierda, se apoyan en el temor a las deslocalizaciones industriales, al aumento constatado del paro y a un movimiento social de contestación intermitente de funcionarios, trabajadores de empresas en crisis y estudiantes. Pero esa vía a una mayor profundización de las dinámicas neoliberales se está llevando a cabo por otros caminos
menos, aunque no exista la Constitución, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la directiva Bolkestein. No a la directiva Bolkestein, en letras mayores, que es un no a la Constitución Europea. Ante la Casa de la Radio, los manifestantes que protestaban en la mañana del miércoles 6 de abril por la visita del excomisario holandés, responsable en Bruselas de la propuesta de directiva de liberalización de servicios, por ahora aplazada a petición de Francia, pertenecían al movimiento antiglobalización ATTAC y al colectivo socialista por el no. This is a new principle called the country of origin, in which the country of origin, let's say that workers are coming from Slovenia to Spain, to work in Spain on a construction project, for example. The company that brings them to Spain has no duty to inform the Spanish Labor Ministry that they are there. It has no duty to obey Spanish laws, because the laws of the country of origin are going to apply no matter where those people are deployed. Es que algo que hasta ahora solo pertenecía, digamos, a la representación diplomática, que es el estatuto de extraterritorialidad, pues lo vamos a encontrar ahora en la economía. Yo pongo una fábrica en un país cualquiera y en ese país soy yo quien manda. Ni la legislación de trabajo, ni los sindicatos de ese país tienen poder para intervenir extraterritorialidad. También otra directiva, que es la directiva de las 48 horas, ¿no? Que si se aprueba, lo que puede posibilitar es que se llegue a trabajar, posibilita a las empresas que lleguen a poder implantar la semana de 60 horas, ¿no? Porque esa directiva de 48 horas se computa en periodos cuatrimestrales, y eso puede posibilitar a las empresas hacer frente a puntas de trabajo que les obliguen a su población laboral a tener que trabajar hasta 60 horas semanales sin tener que pagar horas extras, ¿no? Entonces eso significa una desregulación del mercado laboral enorme, ¿no? Lo peor que puede ocurrir es que Europa llega a la conclusión que no tiene otra forma de sobrevivir. Y entonces entonces volveríamos, después de todo lo que se ha luchado, los sindicatos, los movimientos obreros y todo eso, se va. Por otra parte, no sorprende nada, porque estamos haciendo pasos atrás en todo. Estamos dando pasos atrás en todo. Y puede ocurrir que en ese particular, incluso como condición de la propia sobrevivencia económica, que Europa tenga que adoptar un sistema que le está comiendo las entrañas. Y entonces puede llegar a la conclusión, bueno, la única manera de oponernos a eso es usando los mismos métodos. Para imponer esa devaluación brutal de la fuerza de trabajo y un desmantelamiento profundo del modelo social europeo, que es lo que implican estas dinámicas globales y europeas, pues no se van a poder hacer por los mecanismos democráticos normales, porque a pesar de todo la gente rechaza esas derivas neoliberales, ¿no? Y a lo mejor lo que vemos es que se intentan imponer a través de mecanismos crecientemente autoritarios. Y entonces esos mecanismos crecientemente autoritarios pues estarían más o menos en la estela de lo que se ha estado haciendo o intentado hacer en Estados Unidos con la administración Bush, ¿no? Es decir, formas de gobernabilidad duras, no blandas, ¿no? Y entonces formas de gobernabilidad neocon. Right now in the United States, 30% of African American men from the ages of 20 to 30 are in jail, on parole, or waiting trial in the United States. We've incarcerated entire people. Why? No jobs, automation, intelligent technology. We're now seeing similar
phenomena in France when the young North African teenagers are rioting and torching cars. Their unemployment's double the national average. This is happening all over the world. There are riots now in China. There's no jobs. Este es el edificio de la patronal textil china en el centro de Pekín. Está pasando algo insólito. Un grupo de trabajadores se manifiestan con una sentada. No han sido reprimidos y la cámara de televisión española ha podido filmar. Los obreros chinos empiezan ya a reivindicar sus derechos. Los trabajadores están perdiendo, y están perdiendo muchísimo. Es decir, se ha producido una quiebra total en la clase trabajadora. Hoy día la clase trabajadora no lucha unitariamente. Es decir, ¿qué une, por ejemplo, en España a una mujer española de clase baja que trabaja, por ejemplo, en el servicio doméstico con una mujer rumana que trabaja en el servicio doméstico? Nada. Aparentemente no les unen nada. Y probablemente están enfrentadas, porque la española piensa que la rumana le quita el trabajo. Y que si tiene que llevar a sus hijos al colegio público, la rumana obtiene las becas de comedor y la española no las obtiene. O sea, que se produce entre ellas una lucha y una competencia, incluso una especie de xenofobia, de rechazo, porque nos están quitando los trabajos, dicen. Lo cual, evidentemente, es una trampa. Es decir, toda esa fragmentación favorece a la estructura capitalista. Cada vez se empobrece más a las clases sociales, sobre todo clases sociales medias, clases sociales bajas. Es decir, se produce un proceso creciente de empobrecimiento. ¿Por qué? Porque se rompen los vínculos sociales y porque se rompen los mecanismos de protección que tradicionalmente otorgaba el Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en este ámbito es donde empezamos a sentir de una forma más dramática los efectos de la globalización neoliberal. Vulnerable workers are more and more the norm. Young people have a harder and harder time finding decent work. The problem of decent work, which is the centerpiece of the ILO, the International Labour Organization, is a real problem for tens of millions of people in Europe. Bueno, todo esto que se llama hoy día los trabajadores pobres, trabajadores, gente que tiene su trabajo, pero que el salario es tan mínimo que realmente no salen del nivel de la pobreza prácticamente. Entonces ahí se produce otro tipo de individualismo, que es el de la desposesión, en el de sálvese quien pueda y yo el primero. ¿Cómo podemos pretender que hay que apoyar al máximo la empresa cuando hoy no cabe, es prácticamente imposible que un obrero esté vinculado a la empresa? Hoy la conciencia de pertenencia de un trabajador con el medio que le da trabajo es mínima y además extraordinariamente frágil por la amenaza que siente de que en cualquier momento lo pueden poner en la calle. Hoy en día los derechos sociales se van a ir perdiendo cada día más, porque los políticos no tienen ningún poder para defender esos derechos sociales. Las empresas mandan, eso está re claro. Nos dicen que vivimos en democracia. Yo no estoy ya tan convencido que no estemos viviendo más bien en una cierta dictadura del dinero. El que manda es el dinero, más que cualquier político para quien votemos. Entonces, la palabra es un poco fuerte, pero es así. El que manda es el dinero, es el dictador de hoy en día en las democracias occidentales y en el mundo entero. Por globalización se entiende ahora la reducción de las relaciones internacionales a relaciones comerciales o financieras. El poeta Antonio Machado había escrito con mano genial hace muchos años, 70 años o más. Ahora cualquier necio confunde valor y precio. Y ese es un retrato del mundo global, donde se confunde valor y precio. Dime cuál es tu cotización y te diré cuánto vales. Es verdad que el sistema no solo ha ganado terreno en el ámbito material de los hechos, sino en su vocación discursiva. ¿Por qué los bancos
emiten ese tipo de opiniones que dan cuenta de cómo están acrecentando sensiblemente sus beneficios sin ningún tipo de rebozo, porque el discurso, unas veces franco, otras subterráneo, que transmiten es el de que eso beneficia a todos, en la medida en que esos beneficios acaban por invertirse en actividades productivas que generan puestos de trabajo y que otorgan mayor prosperidad a la población. Questa differenza tra i profitti dichiarati dalla Banca Europea e la fotografia della condizione sociale in Europa ha proprio come elemento centrale lo svuotamento dell'economia reale e il grande potere della finanziarizzazione dell'economia. Oltre il 70% della massa economica che gira nel mondo è processo finanziario, non processo economico. Crollano quindi gli investimenti nella produzione di nuovi posti di lavoro e aumenta invece l'intervento di tipo especulativo. Tienen unos beneficios increíbles, ¿no? Se habla de crisis económica por ahí y por allá, pero los beneficios siguen estando ahí. Y eso es lo que es intolerable, y ahí se nota realmente que los políticos no tienen ningún poder. Es que tendría que ser totalmente prohibido echar gente a la calle una empresa que está haciendo beneficios. Eso tendría que estar prohibido por ley. So help you God. I do. Thank you. Son escándalos hoy día que por una parte llevan a cabo las grandes empresas, lo que demuestra de que no hay una vigilancia suficiente del comportamiento, digamos, financiero en particular de estas grandes empresas, que pueden montar una serie de arquitecturas sobre las que nadie tiene control, y a veces se controla mucho a los ciudadanos, es perfectamente legítimo, pero no se controla suficientemente a estas grandes empresas, y cuando se desmoronan esas arquitecturas, eso se transforma por miles o a veces decenas de miles de despidos para asalariados que no tienen ninguna responsabilidad en el tipo de delito que se ha cometido. Resulta que hoy día lo que importa es conseguir el fin, pero no importan los medios legítimos o ilegítimos a través de los cuales se ha conseguido. Con lo cual no importa si la adquisición de una riqueza o de una fortuna se ha conseguido pues con el tráfico de drogas, con el tráfico de mujeres, con el tráfico de órganos, con explotación sexual, con cualquier tipo de actividad delictiva, con fraudes empresariales, fraudes fiscales, inmobiliarios, etcétera, etcétera. Hay una especie de ley de silencio, que es la de ellos, que digamos que establece una especie de código como si fuera, bueno, el mundo es así. Esta es la primera declaración formal. El mundo es así y, por tanto, en este mundo es que estamos y, por tanto, vamos a vivirlo así. Pero como este mundo es un mundo de injusticia, entonces hay que no caer en la tentación de justificar la injusticia, porque eso no se puede. A pesar de todo, no se puede. Pero es hacer algo mucho más sencillo, que es hacer cuenta que no pasa nada. No tocar, no es decir, las cosas son así. Era como en tiempos pasados se decía, pues los pobres son así, Dios lo ha querido. Y en el fondo es ahora como si otro Dios lo quisiera así, pues lo que me asombra es eso, es la incapacidad de reacción. No, es que esto acaba por encontrarse en una especie de desesperación íntima, porque se da cuenta de que las cosas están ahí, no están ocultas. We end factory work in terms of mass labor by around 2035. That's in about 30 years. There will be almost no mass labor left. The cheapest factory workers in the world will have disappeared because the intelligent technology can replace them. It's a sweeping revolution. And it could be either a great renaissance for civilization or a dark period of upheaval, depending on how we come to grips with it. You know, in one way, it's probably the greatest triumph of the human race with technology.
I think that we need a new generation of political leaders, maybe coming up from civil society, who can talk straight and intelligently to the public and say, look, we got technology substituting for human labor. Go to the local bank. There's no bank teller anymore. It's all automated. Pick up the telephone and make a reservation. It's all a computer talking with you. Go down the street and you'll see all of these jobs that used to exist, and they're all technology replacements. Tutto questo, questi sono fenomeni che avvengono nei grandi periodi di transizione. Può darsi che oggi si raggiunga anche la soglia, una soglia di distruzione sul livello planetario. Cuando el sistema se vaya para abajo, serán millones de gente en el paro, millones de gente. Va a haber una época de anarquía súper dura. Pero es eso, ¿no? Yo creo que el que derrocará el sistema es el propio sistema, porque no es viable. No es ese liberalismo salvaje, neoliberalismo salvaje, no es una propuesta de futuro. Algunas trabajadoras aceptaron volver a sus antiguas fábricas para realizar este vídeo con el artista Chen Chih-hen. Un trabajo que nos muestra el rostro asiático de la globalización y nos hace pensar en las contradicciones de la economía mundial. Cada vez somos menos trabajadores en el sentido decimonónico del término trabajador y cada vez somos más siervos, efectivamente. Es decir, hace unas décadas ser un trabajador explotado era un objeto de lucha social. Hoy día ser un trabajador explotado es un lujo prácticamente. The people who are much younger, you're going to have a tough time. And you mustn't allow yourselves to become depressed or to... no, really, you have to fight against this. Now. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema.